Bien, en principio, muy buenos días. Para la sesión del día de hoy nos está acompañando el doctor Roberto Cabrera, a quien desde ya le agradecemos y le damos la bienvenida. Bien, doctor, cuando guste puede iniciar la actividad académica. Claro que sí. En primer lugar, agradecer la invitación de Ceficat Corporación en permitirme participar a través de esta actividad académica, dirigirme a tan selecto público, teniendo en cuenta la coyuntura y el contexto que resulta ser siempre problemático en el marco del tema que se va a abordar. La ley 30.364 resulta ser siempre un dispositivo legal de mucha discusión, y es de mucha discusión porque directamente se enfoca en abordar una problemática que es de todos los días en nuestro país. La violencia intrafamiliar es un problema de todos los días en nuestro país. Es un problema social, es un problema latente, es un problema de que lamentablemente se encuentra ahí y no podemos darle una solución. Y eso tiene que ver directamente con un enfoque que no nos hemos percatado, debemos tener en cuenta. Y es el hecho de que a través de dispositivos legales, a través de la instauración de procesos, a través de la emisión de resoluciones judiciales que buscan de alguna forma proteger o tal vez emitir una sanción en contra de aquel que acomete actos de violencia, todos estos espacios o todos estos actos no solucionan el problema. Creer de que con un expediente o creer que con una resolución se da solución al grave problema que existe dentro de un drama familiar, pues es engañarnos. Es por eso de que todo directamente relacionarse a un enfoque multidisciplinario que es necesario de tener en cuenta siempre a efectos de lograr un análisis mucho más real, mucho más concreto, mucho más panorámico y amplio sobre estos asuntos. La violencia es un problema social y probablemente la violencia sea un problema social por muchos años más. Por eso es que los problemas sociales no se solucionan. Se establecen políticas públicas para su administración, para que su incidencia no afecte sustantivamente nuestro quehacer diario. ¿Y eso qué implica? Implica que directamente nosotros involucremos a la sociedad o nos involucremos como sociedad en ese desarrollo de políticas públicas adecuadas para erradicar este problema en el tiempo. Con una ley no se va a modificar la vida de las personas, con una ley no se va a cambiar de la noche a la mañana las cosas. Con el establecimiento de una ley o una nueva ley o con dispositivos legales mucho más gravosos que busquen sancionar de una forma mucho más drástica a aquellos que cometen estos actos, no se va a solucionar el problema. La violencia está ahí porque tiene que ver directamente con nuestra psique social, tiene que ver directamente con la forma en que vivimos. Somos una cultura muy violenta, lamentablemente. Y es por eso que tenemos que partir de ese punto, partir del hecho de que la ley 30.364 es una ley que en efecto ha evolucionado sustantivamente, que se ha actualizado los márgenes que actual tenemos, pero no es la panacea. No, obviamente es una ley perfectible, claro que sí. Y eso es lo que se busca a través de las experiencias normativas. Ahora, lo que vamos a hablar en esta mañana está relacionado directamente a los procesos de tutela en casos de violencia familiar. Y cuando estamos dentro de esta ley, y luego les compartiré el material, cuando estamos dentro del marco de la ley 30.364, hablamos de un proceso en el que existen dos etapas o dos fases. Una fase que busca tutelar, una fase que busca proteger, y existe una fase penal. La fase tutelar o la fase de protección es una fase que a través de medidas cautelares se intenta evitar cualquier posible vulneración de de los integrantes del grupo familiar, con especial énfasis en las mujeres, en las niñas, en las ancianas. Se busca establecer estas medidas cautelares para evitar la posibilidad de un feminicidio o una tentativa de feminicidio. El detalle es de que esta fase tutelar o esta fase de protección tiene graves fallas, no normativamente, sino estructuralmente. ¿Por qué lo digo? Porque, si bien es cierto, si usted hace una revisión exhaustiva de la ley 30.364, va a identificar una serie de medidas de protección, una serie de posibles estrategias procesales, una serie
decisiones a nivel de índole jurisdiccional que pueda adoptar el titular del órgano jurisdiccional para proteger, para tutelar a una persona que se encuentre en un ambiente de violencia de una forma inmediata. Lo cierto es de que para el seguimiento en cuanto a la implementación de esas medidas, pues es muy difícil de ejecutar. Ejecutar el seguimiento de las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales en mérito del contenido de la ley sustantiva, pues no es muy posible. ¿Por qué? Por varios aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de capacitación, tanto de titulares de órganos jurisdiccionales como de especialistas y asistentes jurisdiccionales. Aquí en la región Lima, como bien saben, puede que tengamos varios juzgados especializados, pero si nosotros nos enfocamos en la realidad de provincia y de diferentes distritos judiciales, hay algunas localidades que no cuentan con un juzgado especializado en familia. Algunos cuentan con juzgados mixtos, y estos juzgados mixtos tienen que tomar esa decisión o tomar conocimiento de las causas directamente postuladas ante su conocimiento, ante su juzgado. Y eso, aunado al hecho de que incrementa sustancialmente la carga procesal, aspectos relacionados con procesos contenciosos administrativos, procesos civiles, etcétera, que debe conocer ese juzgado mixto, en muchos casos de los distritos judiciales de nuestro país, pues entorpece la posibilidad de contar con una justicia célere, con una justicia que directamente implique una solución. Con eso no quiero desmerecer la enorme labor que tienen nuestros jueces y nuestros especialistas legales y todo el personal jurisdiccional. Tienen una buena intención, por supuesto, pero ¿cómo van a cumplir con el contenido de la norma? Si de por sí tenemos un juez para cada 10.000 personas, superando enormemente la ratio que implicaría la posibilidad de administrar justicia con prudencia y con la, bajo el cumplimiento de las etapas procesales establecidas en el orden. Ese es un punto. El otro punto tiene que ver directamente también con la implementación de las comisarías. Claro, capacitación del personal policial y la implementación, tanto en logística como en infraestructura de las comisarías. Hay comisarías que tienen que ver, sobre todo en la selva, por ejemplo. Yo he tenido la posibilidad de hacer algunas visitas y he podido evidenciar de que existen comisarías que que tienen una función de tutela o de trabajo en 4 centros poblados o 4 distritos que se encuentran cada uno de ellos distantes a unos 30, 35 minutos. Y no tienen una camioneta, no tienen vehículos motorizados o motocicletas para poder acudir y hacer seguimiento a medidas de protección. Eso aunado al hecho de que tienen que cumplir otro tipo de funciones también. ¿Cómo entonces hacemos seguimiento a las medidas de protección? ¿Por qué es que luego de que se estableció una medida de protección, a pesar de eso, continuó existiendo un acercamiento por parte del agresor hacia la víctima? ¿Por qué? Es que ya estaba establecida una medida de protección, una decisión por parte del órgano jurisdiccional. Lo que quiere decir esto es que tristemente, a pesar de que se emiten decisiones a nivel de contextos jurisdiccionales, estos no se cumplen en la realidad. No porque el juez sea malo, no porque el especialista legal sea malo, no porque el directivo o el funcionario de la policía no quiso hacer seguimiento. No, porque es imposible cumplir con lo que no se puede. Por más de que se cuente con dispositivos legales más retóricos, más líricos y mucho más lindos de los que tenemos, pues la realidad nos sienta de golpe, en realidad. La realidad hace que nos demos cuenta de que por más de que normas buenas que tengamos y por más especialistas en la materia que consigamos para redactar esas normas, lo cierto es de que al momento de aplicarlas no se va a lograr porque no tenemos un marco de infraestructura y presupuestal que pueda contribuir a la concretización de sus contenidos. Es imposible. Y eso tiene que ver, evidentemente, con el coste de los derechos. Los derechos cuestan, queridos participantes, queridos colegas. Los derechos cuestan. Si yo quiero incrementar mejor calidad en el nivel educativo social, pues tengo que invertir más en educación, en infraestructura, en investigación, en el sector salud, también lo tengo que hacer. Si quiero
mejorar mi servicio de administración de justicia, pues tengo que crear más juzgados y más juzgados especializados. Tengo que implementar mejor los centros de emergencia mujer. Tengo que fortalecer el apoyo, el área de apoyo psicológico, el área de apoyo social. Tengo que fortalecer todo lo concerniente al apoyo legal, que este no sea de un día, sino que sea constante. Y es más, tengo que establecer lineamientos positivos y nuevos que permitan evitar que exista una dependencia económica entre la víctima y el agresor. Gran parte de las medidas de protección, si bien es cierto, logran apagar el incendio, sí, apagan el incendio porque retiras al agresor del lugar del vínculo del hogar familiar, pues lo cierto es de que ¿quién se va a encargar entonces de asumir las responsabilidades económicas cuando generalmente es el agresor quien las asume? Resulta imposible. No se puede concretar. Si yo no establezco una política pública que directamente permita que yo pueda, que yo Estado o que nosotros como Estado podamos de una manera concreta generar capacidades y habilidades para que la persona agredida ya no sea dependiente, sino que por sus propios medios pueda insertarse al mercado laboral, recién ahí cumpliré con la ruptura de ese ciclo patológico de violencia. Si no hago ello, entonces va a continuar ese ciclo patológico. Y vamos a ver esos hechos execrables que siempre vemos en los medios de comunicación, descuartizamientos, se le prendió fuego a la víctima, etcétera. Lo cual también nos hace ver de que una de las causas más frecuentes de estos asuntos tiene que ver con la salud mental. Y dicho sea de paso, la salud mental es la estrategia sanitaria que menor presupuesto tiene. ¿O es que acaso es normal o está dentro de los cabales aquel que prende fuego a su expareja? ¿O que prende fuego a toda su familia o le envenena o la descuartiza? Yo pienso que no. ¿Acaso hay un marco preventivo, real, concreto, que permita de que aquel o aquella persona que directamente necesita de un apoyo psicológico lo reciba y exista un seguimiento constante? No. Es muy difícil para mucho personal en salud mental hacer el seguimiento. Es más, hay un miedo, hay un temor también. Hay muchas trabas y eso que solamente lo estamos viendo desde un enfoque de ciudades costa, ¿no? Veamos los enfoques de ciudades sierra, ciudades selva, en que la brecha económica es mucho más alta, en que la brecha en cuanto a la infraestructura para llegar hacia los lugares donde radican las personas que están siendo afectadas por estas circunstancias, es imposible hacerlo en 10 minutos o en 15, sino que se tienen que incluso llegar hasta varios días para llegar a ciertas localidades. En otras palabras, la ley se ha planteado para un contexto de ciudades eh, más cercanas a la capital o ciudades principales de los departamentos, no para toda la población, no para todas las realidades, incluso no para las 55 comunidades ancestrales que tenemos en el país. ¿De qué protección o tutela vamos a hablar de una manera igualitaria si es que sabemos de que eso no se ejecuta? Si ya de por sí estamos identificando problemas en nuestras realidades más cercanas, pues imaginémonos qué sucede en las otras realidades. Eso es lo que yo creo que el legislador no ha tenido en cuenta al momento de redactar la ley 3364. Claro, usted podrá decir, no, pero es un contexto de progresividad, muy bien, pero hasta cuánto tiempo vamos a hablar de progresividad de derechos? Si es que si partimos del punto en que una constitución y además todo el ordenamiento jurídico debería ser de aplicación inmediata. Es más, estos procesos necesitan de una tutela inmediata, concreta, urgente, real, palpable, tangible. No un documento. Un documento no me sirve de nada si es que eso no se va, si es que lo que contiene el documento no se concreta en la vida de las personas. No me sirve absolutamente de nada. Un expediente a mí no me sirve de nada que uno, dos, tres o cuatro personas se pongan a revisar un expediente y emitir decisiones en base a expediente no resuelve el problema. No lo resuelve. Se necesita de interdisciplinariedad y una multilateralidad en cuanto a la participación de las instituciones y de hacer todo lo posible para cumplir como se pueda la ley. Pero tiene que ver también con ese aspecto prestacional por parte del Estado, de poder invertir.
es la grave consecuencia de que cada mes de noviembre, cuando se aprueban nuestras leyes de presupuesto, se haya considerado de que para poder contar con para poder darle mayor efectividad a la ley, se establezcan una serie de proyectos de inversión pública que permitan la construcción de obras. Es decir, se ha creído que la mejoría sustancial de la sociedad se da o se logra concretar a través de cemento, cuando también los presupuestos pueden permitir que se puedan fortalecer políticas públicas y además incrementar la capacidad, el alcance de las instituciones tutelares. En este caso, las instituciones tutelares que tienen que ver directamente con esos asuntos. Ah, pero lo que nosotros nos hemos preocupado, o la idea que se nos ha introducido es, no, incrementemos las penas. Yo puedo incrementar las penas, tal vez yo puedo incluso señalar hasta cadenas perpetuas o hasta penas de muerte, pero eso no va a cambiar la realidad. Eso no va a cambiar sustancialmente el problema. Eso no va a generar como consecuencia directa que ya no tengamos esta afectación en cuanto a los integrantes del grupo de familiar por la excesiva cultura de violencia que tenemos en el país o por una serie de aspectos doctrinarios que nos encargamos de discutir en diversos foros académicos, pero que no llegan a mejorar la vida real y concreta de aquellos que sufren esos problemas. Esa es la idea que se nos ha introducido. Es la idea mediocre que se nos ha vendido. Que a través de un mecanismo de mayor prognosis de pena tengamos como resultado directo la disminución de los delitos. Eso no es cierto. El ciudadano a pie no conoce la ley. Ni siquiera conoce la Constitución. ¿Cómo va a conocer la ley en específico? Él va a cometer los actos delictivos que sabemos que son reprochables, a pesar de que la ley cambie o no, porque no está interesado en conocer la ley. No sabe lo que es la ley, no le interesa lo que es la ley. La ley no la ha interiorizado, eso sucede con más de 30.000 leyes que tenemos en el Perú. Por lo tanto, el incrementar las prognosis de pena no va a generar ningún cambio. No va a disuadir a quien quiera cometer el acto delictivo. Esas son algunas reflexiones iniciales que podríamos hacer en cuanto a estos procesos de tutela. Y claro, está la fase penal, que no es motivo tal vez de esta disertación, y en el que la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los integrantes del grupo familiar es un delito. Y lo es, y está bien que haya sido configurado así o positivizado así en el ordenamiento jurídico de índole penal. Pero no basta con encuadrar las penas, no basta con contar con una justicia descriptiva que se encargue solamente de la subsunción de los hechos a los dispositivos penales. No, no basta solamente con sancionar, porque se sancionó y las dependencias económicas que existían, ¿quién las resuelve? ¿Quién logra resolver? ¿Quién logra generar un cambio sustancial en el aspecto psicosocial, tanto de las personas agredidas como de las personas que vieron y presenciaron por varios meses, incluso años, actos de violencia? No es ningún tipo de solución. Claro, está bien, se puede condenar al delincuente y está bien que se le ponga preso si quieren. Pero ¿qué sucede con esas personas que fueron abreviadas y agredidas? No hay ningún cambio. Siguen con ese problema. Y ahora tienen peores condiciones económicas. Y con respecto al agresor, bueno, puede estar 2 años, 3 años, 4 años, 6 años si quiere en un establecimiento penitenciario. Pero cuando salga, él va a seguir siendo una persona violenta. Y por lo tanto, cuando inicie una nueva relación sentimental, amorosa o como sea, pues otra vez se va a iniciar un ciclo patológico de violencia. ¿Cuál es el cambio? Solamente nos encargamos desde un punto de vista de que nosotros como abogados creemos tener el monopolio del conocimiento. Creemos de que solamente a través de eso se solucionaron los problemas y ya está. Y no es así. No es así, estimados jóvenes y amigos. No es así, estimados colegas. Tenemos que pensar en soluciones integrales, no soluciones que se enfoquen solamente en sancionar. Eso no creo que tenga una gran vinculación el derecho. Muy por el contrario, el derecho busca otras cosas. Ahora bien, el objeto de la ley. El objeto de la ley, como les vuelvo a repetir, en la norma se establece. No es sancionar solamente, es prevenir. ¿Cómo prevenir? Pues haciendo una
buscando generar una cultura que directamente se enfoque a disminuir sustancialmente nuestros rasgos de violencia que tenemos en la sociedad. Nosotros somos una sociedad violenta y tenemos que reconocernos como tal. ¿Cómo prevenir? Bueno, desde muy chicos se tiene que prevenir. Yo no sé hasta qué punto están bien pagados los psicólogos que trabajan en las instituciones educativas. Yo pienso que no reciben el sueldo que merecen, por ejemplo. O de repente se logra contratar un solo profesional de la salud mental para miles de niños, para miles de jóvenes. ¿Cómo lograr hacer un seguimiento concreto en cuanto a posibilidades de generar mayor interacción con menos índices de violencia? Eso tiene que ver directamente con qué, con un seguimiento de casa por casa, de cómo viven en casa. Pero usted dirá, no, pero es inmiscuirse en los contextos familiares. Pero es que es en los contextos familiares en los que se aprenden estos rasgos de violencia. Es en los contextos educativos donde se fortalecen incluso esos rasgos de violencia. Ah, pero ¿de qué se ha encargado el modelo educativo? El modelo educativo se ha encargado de generar mercado laboral del niño, pero no en buscar, en proponer, en concretar de que ese menor de edad pueda insertarse en la sociedad para aportar y para disminuir y pulir los problemas que tenemos en la interacción social. Ese es el gran problema que tenemos. No podemos prevenir sin atacar la causa. No podemos prevenir sin enfocarnos en resolver los orígenes del problema. No podemos erradicar el problema, como lo había dicho anteriormente, si es que yo no me enfoco en que luego de que se genere una sanción, las personas que fueron agraviadas tengan la posibilidad de ser atendidas, de restaurar su salud mental y de posibilitar que no dependan de un agresor. Está bien sancionar, por supuesto que está bien. Pero ¿qué pasa si sanciono y a las finales no reeduco, no resocializo? Tengo una persona violenta en potencia siempre. Por eso es de que el objeto de la ley 30.364 se basa en estos verbos, pero no se concreta, no se materializa en la realidad. Y la violencia puede ser producida en ámbitos públicos o en ámbitos privados. No solamente contra las mujeres, dicho sea de paso, yo creo que en eso también coincidimos. A mí me ha tocado patrocinar a varones que lamentablemente han sido agredidos y siguen siendo agredidos por sus parejas. Somos una cultura con mucha violencia. Es más, ¿qué hacemos con aquellas personas, ya sea damas o varones de la tercera edad, que tienen más dependencia económica porque sabemos de que sus pensiones, si es que buenamente las tienen, no les alcanzan para nada? Están obligados a vivir con familias, con sus propios hijos, que atentan contra su integridad física, o personas con discapacidad. Miren cómo la dependencia económica genera, convalida y legitima de manera tan irregular la violencia dentro de estos grupos. Ahora, claro, la búsqueda es, o lo que debería buscarse a través de la ley 30.364, como lo hemos venido desarrollando, es establecer mecanismos concretos, medidas palpables, políticas de prevención, de atención, de protección, de reparación del daño. Pero a ver, amigos, la reparación solamente se logra a través de enfoques económicos cuantitativos. Yo creo que no. Yo creo que el marco cualitativo es lo que menos se ha planificado, no solamente en esta materia, sino en diversas materias. ¿Dónde está el enfoque cualitativo que permita desarrollar elementos que coadyuven a una eliminación de estos aspectos? ¿Cómo perseguir, cómo sancionar y sobre todo reeducar a los agresores sentenciados? ¿Cómo hacerlo? ¿Realmente los establecimientos penitenciarios en un seguimiento en cuanto a la salud mental de estas personas? ¿O es que se permite más bien
mayores índices de violencia interna dentro de estos establecimientos penitenciarios. Y además, ¿cómo lograr de que estos dispositivos normativos de los cuales estamos haciendo crítica o comentario estén al alcance de todos? No lo están. No están al alcance de todos, porque es más, nosotros tal vez estaremos conversando sobre estos asuntos, y es válido, y es importante, por supuesto, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene una vinculación con el contexto jurídico, realmente conoce sobre esto, la respuesta es que no, no lo conoce. ¿Por qué? Porque estas políticas públicas plasmadas en dispositivos normativos no han sido directamente promovidas, difundidas adecuadamente en el marco de comunicación política. Entonces la culpa la tiene el Congreso. No, la culpa la tiene el presidente. No, la tiene el Ministerio de Justicia. Tiene responsabilidad. Pero ¿saben quién tiene responsabilidad también? Alguien que a veces dejamos de lado. Personas que dejamos de lado, que no estamos mirando hacia ellas. ¿Saben quiénes son? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales. O es que aquellos órganos de subgobierno a nivel regional y local no están llamados también a establecer lineamientos normativos para el fortalecimiento de estos estándares de calidad de vida. ¿O es que acaso el Consejo Municipal no puede aprobar ordenanzas municipales que tienen carácter de ley? ¿O es que los consejos regionales acaso tampoco no legislan con rango de ley? Pero ¿qué hemos también nosotros permitido? De que, no, bueno, roba, pero hace obra, ¿no? Miren la mediocridad en la que estamos ante la imposibilidad de participación política que tenemos y que ha legitimado estándares paupérrimos en cuanto a la administración pública al no exigir una mayor transparencia y una mayor acción deliberativa y configurativa de dispositivos que regulen asuntos que permitan mejorar nuestros problemas sociales. No, yo estoy contento con tal de que me limpien bien mi cuadra o que pasen a la hora el camión de la basura o que, bueno, que se me amnistíe respecto a mis impuestos. Responsabilidades de todos, totalmente de todos. Ahora, con respecto a la violencia, bueno, sabemos que hay diferentes modalidades. También podríamos decir que con respecto a la violencia contra las mujeres implica cualquier acción u omisión. Ojo. Y eso no solamente contra las mujeres, sino contra todos los integrantes del grupo familiar. Una omisión, un dejar de hacer. En otras palabras, cualquier tipo de conducta. Las conductas son acciones u omisiones. Que permitan qué cosa, o que viabilicen qué cosa, pues la muerte, el daño, el sufrimiento físico, el sufrimiento sexual, el sufrimiento psicológico. Qué importante es que se haya establecido el marco de la violencia psicológica dentro de esta ley. Algo que a veces no se tenía en cuenta. Hay actos estructurales que generan violencia también a nivel de Estado. La discriminación misma, que no se permita que en determinadas ocasiones no se reciba la denuncia de damas que han sido violentadas en comisarías bajo el contexto o la creencia de que, no, pero se van a arreglar seguramente, o qué habrás hecho para que te hagan eso. Algo lamentable, cavernario, paupérrimo moralmente. ¿Pero por qué? Porque no hay una capacitación adecuada. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, ¿verdad? Al menos para generar mayores presupuestos que permitan una capacitación y además sanciones concretas a aquellos que no quieren hacer cumplir el contenido normativo. Hay una subordinación de la mujer hacia el varón en nuestra cultura. La hay, mayoritariamente, no digo en todos los casos. Pero esto tiene que ver con problemas estructurales en cuanto a la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Mujeres que ganan menos que varones a pesar de que hacen el mismo trabajo, por ejemplo. Esto implica una investigación mucho más seria por quienes estudiamos el derecho como una herramienta de construcción social. Ahora, es importante también que se haya establecido el delito de feminicidio, ¿no?
Es importante, ¿no? Hay mucho desprecio hacia el mismo hecho de ser mujer. Enhorabuena que se haya establecido. Y enhorabuena que se haya ampliado sustancialmente el ámbito de violencia, sobre todo en el contexto de que incluya, añada a las exparejas sentimentales, ¿no? ¿Cuántos casos hemos tenido conocimiento en que ha sido la expareja sentimental la que directamente se ha enfocado en hacer, en violentar a una dama? Bueno, y también he conocido de varones que han sido violentados por sus exparejas. Entonces, podemos decir de que la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar puede darse en un marco de la familia, como siempre lo estamos comentando, de la comunidad también, por supuesto, con problemas directamente enfocados a los actos de discriminación, por ejemplo, o delictivos directamente, por ejemplo, casos de prostitución forzada, proxenetismo, secuestro, acoso sexual, acoso laboral, ¿no? Y en el Estado, ¿por qué? Porque los agentes del Estado lo toleran, es estructural y no ha generado lineamientos que permitan una mayor igualdad y una mayor posibilidad de acción por parte de, de las instituciones tutelares. Entonces, ¿cómo podemos definir a la violencia contra los integrantes del grupo familiar? Aquí lo tenemos, cualquier acción o conducta, cito, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante de la familia o otro. ¿Cuántas veces hemos visto casos en los que los padrastros, por ejemplo, atentan contra la integridad de sus hijastros, o que los abuelos atentan contra la integridad de sus nietos, o en que los hijos atentan contra la integridad de sus propios padres, o que los cónyuges contra los otros cónyuges, o los convivientes, o las exparejas? Pero claro, la ley 30364, en coherencia y concordancia con el artículo 4 de nuestra Constitución Política, hace una especial consideración con respecto a los niños, a los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Cómo es que se da el ciclo de violencia? Pues bueno, el ciclo de violencia puede iniciarse con burlas sobre lo que hablas, con gritos, con amenazas, con excusas diciendo que las cosas las haces mal. Esa acumulación de tensión luego genera una explosión de violencia en el que, sin importar, se han hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. Y luego la fase 3, que es una luna de miel, ¿no? Que después de la violencia, tal vez el agresor o la agresora piden perdón, prometen que no van a volver a actuar así, pero nuevamente existe un rasgo de confianza y se vuelve a la fase 1. Esa negación se da por años. Es patológico. ¿Cuáles son los sujetos de protección? Ya que los habíamos mencionado hace poco. La mujer en todo su ciclo de vida, por supuesto. La mujer en todo su ciclo de vida, desde neonata hasta su muerte. Los cónyuges, excónyuges, hermanos, hermanas, suegros y suegras, padrastros y madrastras, incluidos en el caso de adoptantes, convivientes enamorados también, bisabuelos también, yerno y nuera, cuñado y cuñada, hijastro y hijastra. Hay varios tipos que se pueden ver, como pueden ver directamente en la lámina. Es más, la norma señala, quienes sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, por supuesto. Hay una relación contractual o laboral, por ejemplo, con la persona que trabaja como personal doméstico. Ahí sí no habría una aplicación de la ley. Ya habíamos mencionado el marco de los tipos de violencia también. Hay violencia física, que es la más común, que no es otra cosa que la acción o la conducta que causa daño, incluso por negligencia, por descuido. Ojo con eso, el descuido también es un tipo de violencia física. ¿Cuántos niños están abandonados, sin presencia del padre? Están descuidados, también por privación de las necesidades básicas, algunos encerrados. Psicológica, que tiene que ver con aquella acción o omisión que busca controlar, que busca aislar, que busca humillar, avergonzar, insultar o hasta estigmatizar
a una persona dentro del grupo familiar. Patrimonial, que tiene que ver justamente con aquellas acciones o omisiones que ocasionan un menoscabo, un detrimento en los recursos económicos. Hay una relación de poder siempre ahí. Tal vez alguien tiene más capacidad adquisitiva que la otra. ¿Y eso qué genera? Genera pues que hay una dependencia, como lo habíamos mencionado, y la sexual pues que tiene que ver directamente con enfoques relacionados a acciones de naturaleza sexual que se realizan sin el consentimiento de la víctima y que atentan directamente contra la integridad, la salud y la vida física, psicológica también de la víctima. Ahora, este es el esquema procesal de la ley 30.364. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta entonces, ya lo habíamos mencionado, quienes son víctimas, de acuerdo al artículo 7º, es la mujer en todo su ciclo de vida, ya sea niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Y el grupo familiar, como lo habíamos mencionado hace poco, directamente conformado por esposos, exesposos, convivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, parientes colaterales de los cónyuges y convivientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, hermanos que han personas, perdón, que han procreado hijos en común, hayan convivido o no, personas que habiten el mismo hogar, pero que no tengan relaciones contractuales y laborales. Entonces, ¿quién puede denunciar? Cualquier persona puede denunciar. No necesariamente tiene que ser la persona agredida. Dos, la Defensoría del Pueblo puede denunciar. Tres, personal de salud puede denunciar. Cuatro, personal que labora en instituciones educativas puede denunciar. Cualquiera puede denunciar. Esta denuncia, ya sea por violencia física, psicológica, sexual o económica, no necesariamente puede ser escrita. Puede ser verbal también. ¿Ante quién? Ante tres entes puede ser. O lo haces ante un juez de familia, o un juez mixto, porque casi no hay jueces de familia en los distritos judiciales, o lo haces en la Policía Nacional del Perú, o te vas a la Fiscalía, ante cualquiera de ellos. Y miren, no necesariamente vía escrita. ¿Qué pasa ante esa denuncia interpuesta? Pues habrá una ficha de valoración de riesgo en el cual se identificarán cuál es el nivel de riesgo que existe en cuanto a la relación del agresor con la víctima, se emitirán certificados de salud y ahí se podrá establecer cuánta afectación física o mental existirá respecto al agraviado. Esta particular situación tendrá que ver con o generará directamente que se establezca una audiencia oral. En la audiencia oral se logrará generar medidas de protección y medidas cautelares directamente relacionadas a las medidas de protección. Las medidas de protección son variadas y van desde el retiro del agresor hasta un impedimento de acercamiento o una prohibición en cuanto a la comunicación, además también de un inventario de bienes. Ya son algunas de las medidas de protección. Y en cuanto a las medidas cautelares, pues bueno, si es que estamos hablando del retiro del agresor y este es cónyuge o conviviente y tiene un niño, pues se establecerá una medida cautelar, por ejemplo, de fijarse una pensión de alimentos o también de establecer un régimen de visitas, porque obviamente el menor no tiene la culpa de nada, salvo pues de que la agresión haya sido en contra del menor. Ahí no habrá régimen de visitas. ¿Por qué? Porque que haya fracasado una relación sentimental no implica como consecuencia directa que se tenga que evitar o se tenga que impedir que un padre o una madre de familia vea a sus hijos, porque el derecho de relación es un derecho de los niños más que de los padres. Además, también se puede establecer con las medidas cautelares la tenencia previsional de los menores con uno de los progenitores o la suspensión y extinción de la patria potestad, dependiendo de lo que ha ocasionado esta separación. Además, la liquidación del régimen patrimonial también es una medida cautelar a efectos de que no se siga incrementando el patrimonio de los convivientes, por ejemplo, y se establezca un lineamiento directriz a efectos de evitar cualquier afectación de naturaleza económica. ¿Quién ejecuta las medidas de protección anteriormente señaladas? Pues la Policía Nacional del Perú. ¿Lo logra hacer? No lo logra hacer por los motivos anteriormente expuestos en el introito de esta disertación. Ahora, en cuanto a las medidas de protección y las medidas cautelares, estas pueden ser apeladas, por supuesto. ¿Por qué? Porque en el país tenemos el derecho a la pluralidad de instancias. Estas medidas son obviamente conocidas por una sala.
deberían ser conocidas por una sala superior de familia, pero la verdad es que salas superiores de familia son muy pocas en el país. Lo hará entonces una sala mixta probablemente, o una sala civil en el mejor de los casos. Ahora bien, siendo así, me pregunta el profesor, el doctor Giovanni Escurra, ¿cuál es la finalidad de hacer un inventario de bienes? ¿Cómo esta medida de protección protege la víctima? Un inventario de bienes permite que nosotros conozcamos directamente cuáles son los bienes que tiene la sociedad de gananciales. Y de esa manera, al darnos cuenta cuáles son, va a generar como consecuencia directa de que no exista un detrimento económico. De repente el agresor, o incluso puede ser también la víctima, empieza a vender bienes, ¿no? Afectando así la economía de la sociedad de gananciales, ¿no? O afectando incluso el patrimonio que se emplea para poder generar un contexto de manutención de los menores que se encuentran dentro del grupo familiar, ¿no? Ese sería en todo caso el enfoque que le podríamos dar a la utilidad de la medida de protección de inventario de bienes. Muchas gracias, doctor. Ahora, ya habíamos señalado que la posibilidad de ejecución de las medidas de protección resulta bastante escasa por asuntos directamente relacionados a infraestructura. Y luego de eso, pues, el juez remite. ¿A quién remite? ¿A quién remite este expediente? Pues lo remite directamente al fiscal penal. El fiscal penal, ¿qué es lo que hace? El fiscal penal investiga. Profesor, o sea que lo que hace el juez no es una sentencia, no, es una medida de protección o una medida cautelar. ¿Para qué? Para este proceso de tutela, que es lo que estamos conversando. Les hablaré brevemente antes de que se me acabe el tiempo de cómo es esta última etapa. La investigación puede generar dos cosas. Que haya un archivo en el que ese archivo va a generar que cesen las medidas de protección, ¿no? Y también puede generar que haya una denuncia, es decir, que se convaliden los hechos, y va a depender entonces de cuál ha sido el grado de afectación, ¿no? Puede ser, si es que no ha sido tan grave, puede pasar a un juez de paz letrado como una falta, y si lo ha sido, puede ser un delito y por lo tanto esto se tramita en la vía penal, ante un juez penal, ¿no? Y no voy obviamente a ingresar en el desarrollo tanto del marco procesal penal, porque bueno, no es materia de esta disertación. Pero eso es lo que suele suceder en cuanto a la finalización del proceso, de los procesos de tutela. Entonces, ese es un pequeño cuadro en cuanto a, pues un cuadro un poquito más detallado en cuanto a los procesos de tutela. Incluso aquí, en cuanto al marco de medidas de protección, por ejemplo, también aquí se añade no solo la prohibición de tenencia y porte de armas, por ejemplo, de repente es un efectivo policial el agresor, una asignación económica de emergencia, ¿verdad? Suspensión de derechos sobre bienes comunes, tratamiento para el agresor, que generalmente eso sí se da en las medidas dictadas de protección dictadas por el juez. Siempre se establece que vaya y pase por una entrevista psicológica, ¿verdad? Y eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Se puede mejorar? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí es posible generar una mejoría en cuanto a la tutela. ¿Cómo mejorarla? Opino de que uno de los vínculos más problemáticos en el marco de la posibilidad de construir un desarrollo sustancial al momento de resolver estos conflictos, tiene que ver directamente con esas dependencias. Mientras más dependencia haya, más posibilidades habrá de aprovecharse de esas dependencias para atentar directamente contra los bienes jurídicos tutelados relacionados a la protección de la integridad de las personas agraviadas. Si esa dependencia se rompe, pues habrá una mayor independencia, por supuesto, y habrá la posibilidad de una inserción de estas personas agraviadas en la sociedad que no permita nuevamente que estos ciclos patológicos se inicien con la inserción nuevamente de la persona que fue acusada, sentenciada o lo que sea, o con una nueva persona.
Estos ciclos patológicos tienen que ser eliminados y la única manera, a criterio del suscrito, es a través de una intervención del Estado que se preocupe en romper estos ciclos. Si no abordamos desde los orígenes los problemas, pues no vamos a lograr como consecuencia directa un cambio sustancial en el problema de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y los procesos de tutela serán solamente un saludo a la bandera, como se dice coloquialmente. Sin más, agradecido nuevamente con cada uno de ustedes por su amable atención y con Ceficap Corporación por haberme permitido compartir este espacio un sábado casi al mediodía, lo cual sin duda tenerlos ustedes en esta tarde ya me llena de mucha alegría porque tal vez un sábado las personas, nosotros realizamos una serie de actividades familiares, pero que estén aquí me da la esperanza de que nos interesan estos temas y además implica una responsabilidad y compromiso ciudadano que todos tenemos que abordar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos.